Hola a todos, ¿se está viendo el PowerPoint? Sí, perfecto. Genial. Entonces, hola a todos, mi nombre es Angélica Bonilla, pertenezco a Momento Constituyente, y lo que quiero hacer con esta presentación ahora es que, como ha dicho León, que aquí hay personas de muchos lugares distintos, de las comunidades educativas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, y lo que intenta hacer esta presentación entonces es darles un marco base común para que podamos llevar a cabo la discusión hoy día. Partiendo por lo más básico, que es una constitución, dos cosas, digamos, al mismo tiempo lo esencial. Por un lado, la ley suprema que establece las reglas del juego, es decir, las leyes que están por sobre todas las otras leyes y que al mismo tiempo, como dicen los abogados, son las más difíciles de cambiar. Eso en lo formal, claro. Pero de fondo, ¿de dónde surge, de dónde vienen, de dónde salen estas leyes constitucionales? Finalmente viene de un pacto social, un acuerdo democrático donde todos decidimos por qué principios y por qué grandes estructuras nos vamos a regir para vivir todos juntos en sociedad. Y eso es lo que está de fondo y eso es lo que quiero que mantengan en mente hoy día cuando estemos trabajando en las mesas. Entonces, ¿qué significa tratar a la educación como un derecho? La educación es un derecho humano fundamental, así es como lo describen hoy día las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, los organismos internacionales. Y es también uno de los bienes públicos más relevantes que tenemos como sociedad. Y se considera tanto un fin en sí mismo, pero también un medio para garantizar y ejercer plenamente otros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es relevante la educación en términos de lo que a mí como individuo me permite desarrollarme, y tampoco es solamente importante en términos de los bienes sociales que genera o cómo nos permite crear cohesión, un marco cultural común dentro de una nación, sino que también hoy día es difícil pensar que una persona que no tiene acceso alguno a educación podría ejercer plenamente todos sus derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la educación es un derecho que me habilita como ciudadano para poder hacer valer todos estos derechos que me entrega la Constitución. ¿Y qué significa? ¿O cuáles son las grandes aristas que deberíamos pensar cuando hoy día discutamos qué significa tener a la educación como un derecho en la Constitución? En un primer lugar, acceso, vamos a discutir a un nivel de acceso, es decir, quiénes debiesen o cómo debiesen proveer educación y también quiénes la financian, es decir, que haya una disponibilidad de establecimientos educativos y de proyectos educativos disponibles para las personas. Al mismo tiempo, no basta con que estén disponibles, sino que por otro lado también, y aquí pasó el segundo principio, que no haya discriminación en el acceso a esa disponibilidad de oferta educativa. En un tercer lugar, y creo que este es un punto que han remarcado mucho las comunidades educativas, eh, calidad de educación. Y he entendido esto no solamente como fines y también los contenidos específicos. ¿Para qué educamos? ¿Por qué consideramos que es importante educar? ¿Y cuáles son las actitudes, los conocimientos que queremos compartir con todas las nuevas generaciones? Y ahí se juega entonces en ese aprendizaje la calidad. Y finalmente, la adaptabilidad, que puede ser tal vez algo que no nos suene inmediatamente, pero no basta con que haya una oferta de proyectos educativos, que no haya discriminación en el acceso y que sean de calidad, sino que también es necesario que esos proyectos educativos respondan, sean pertinentes realmente a las realidades sociales de distintos grupos en la sociedad. Y aquí, por ejemplo, piensen en el caso chileno, piensen en el aula hospitalaria, las escuelas especiales, las escuelas rurales unidocentes, las escuelas de reingreso, cuando hay un momento en que el proyecto educativo también, para lograr realmente entregar educación y habilitar como ciudadano a las personas, tiene que hacer todos los esfuerzos para que ese proyecto se adapte a la realidad de distintos grupos. Entonces, estos cuatro principios son cosas que tenemos que resguardar al pensar cómo queremos que la educación esté incluida en la Constitución. Ahora, en el derecho internacional, acá hay muchos instrumentos, muchos textos que finalmente recogen el derecho a la educación, pero me voy a centrar en dos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué en estos dos? Porque son los tratados que han sido ratificados por Chile. ¿Sí? ¿Y por qué esto es relevante para la discusión que vamos a tener hoy día? Es porque cuando se reformó la Constitución para poder abrir todo este proceso constituyente que nosotros vamos a tener ahora, se puso una condición. Y la condición es que el texto de la nueva Constitución tendrá que respetar los tratados internacionales que están ratificados por Chile y que están vigentes. Es decir, sea lo que sea que discuta la Convención Constituyente y que redacte en términos de educación,
no podrían contravenir lo que ya está estipulado dentro de este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tampoco podría contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, esas cosas no van a entrar a discusión porque están ya establecidas dentro de estos tratados internacionales. Y acá les pongo solamente como ejemplo para cuando pensamos en el fondo qué cosas respecto a la educación debiesen o no debiesen ir en la Constitución. Y acá les traje un poco de ejemplos, pero para que tengan una mirada general, acá hay países latinoamericanos y también europeos. No hay una única receta, no hay alguien que diga, bueno, todos estos elementos tienen que estar necesariamente en la Constitución, porque también las constituciones son un documento histórico. Hay un cierto contexto en el que nosotros decidimos qué es lo que va a entrar o no va a entrar dentro de la Constitución. Si se fijan, por ejemplo, una constitución mucho más antigua como la de Finlandia, y siempre hablamos Finlandia, tiene genial educación, si se fijan, tiene pocas garantías. ¿Pero por qué? Porque no ha sido necesario modificarla para incluirla, porque se ha hecho a través de leyes. Pero tenemos que pensar entonces en qué momento estamos hoy en el Chile actual, cuál es nuestro diagnóstico actual, para pensar si es que lo que está establecido en la Constitución hoy día es suficiente, o debiésemos hacerle cambios, hay algo que debiésemos quitar, o agregar, o que debiésemos redefinir. Entonces, ¿qué es lo que entra en la Constitución? También se hace desde un momento histórico. Y para seguir dándole un poquito a este énfasis histórico, me hago un poco la pregunta, bueno, ¿cómo era la educación en Chile? ¿Cómo estaba consagrada en la Constitución antes? ¿Cómo lo está ahora y cómo podría serlo? Y les traje el ejemplo de la Constitución anterior, la Constitución de 1925, no consagraba el derecho a la educación explícitamente, sino que hablaba de la libertad de enseñanza y consagraba dos cosas solamente. Decía, la educación pública es una atención preferente del Estado y la educación primaria es obligatoria. ¿Y por qué les digo que entonces este énfasis histórico en las constituciones no es casual que eso es lo que haya salido dentro de la Constitución? En primer lugar, no define qué es la educación ni cuáles son sus fines, porque también la comprensión, lo que era relevante en ese momento asegurar dentro de la Constitución era simplemente el acceso a la educación formal. ¿Cuáles eran los fines y sus contenidos específicos? Era algo que todavía no estaba dentro de la Constitución, ¿sí? Y luego, ¿por qué consagra la libertad de enseñanza y no el derecho a la educación, que hoy es el estándar internacional? Y es porque en ese momento había una pugna entre el Estado y los privados sobre quién podía establecer educación. Entonces, cuando se pone libertad de enseñanza, lo que hace la educación, esa Constitución de 1925, es consagrar la provisión mixta. Y si ustedes se fijan, hoy día la provisión mixta es algo que está un poco instalado ya en el sistema educativo chileno, de que tanto el Estado como privados pueden ofrecer educación. Pero por eso estaba consagrado como libertad de enseñanza en este texto. Y también ese es un foco diferente del que tenemos actualmente, que lo vamos a ver más adelante, que está puesto dentro del sostenedor. Acá lo importante es esta diversidad de proyectos educativos. Y se fijan, por ejemplo, en este punto recién la obligación, decir que cierta educación es obligatoria pasa a tener un rango constitucional. ¿Por qué? Porque en ese minuto ya deja de ser, por ejemplo, un asunto polémico, y estamos todos de acuerdo que hay un cierto nivel educativo que tenemos que consagrar obligatoriamente. Por lo tanto, pasa a tener un rango constitucional. La educación era obligatoria desde antes, con la ley de instrucción primaria obligatoria, pero aquí decidimos, bueno, esto tiene que tener un rango constitucional porque no debiese cambiar, porque estamos todos de acuerdo. Entonces, tener un poco esas cosas en mente para entender cómo se va a formar ahora. 4 cosas principales que me gustaría resaltar de cómo está escrito hoy en la Constitución de 1980, pero obviamente el texto actualizado. Establece brevemente cuáles son los fines y dice: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Esa es la definición de, bueno, ¿para qué es la educación? Luego, cuando habla de quién es el responsable principal de la educación, dice, bueno, los padres. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y el Estado va a ayudar y va a proteger esta tarea. Pero consagra a los padres como el primer responsable de esto, a diferencia de la Constitución anterior, que establecía que era un deber preferente del Estado. Luego, como se fijan, seguimos avanzando, entonces ahora establecemos mayor obligatoriedad de la educación, entonces ahora va desde kinder a cuarto medio, y el Estado tiene el deber de generar un sistema gratuito para asegurar el acceso a las personas. Pero lo que garantiza en ese sentido es el acceso. Y finalmente la libertad de enseñanza, que está establecido entonces en el número 11 y no en el número 10 del artículo 19, dice, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, es decir, el derecho de Entré a cualquier comprar persona. los papeles y salí a los 2 minutos. Entré y salí, los papeles estaban en la caja. Bueno, quiso, ¿Alguien no tiene el quería micrófono cómo abierto? medir.
Ahí sí. Ahí me desmuteé. Ya, y la libertad de enseñanza entonces incluye el derecho de abrir estos establecimientos, pero considera el derecho de yo, como una persona individual o como un privado, de abrir un establecimiento educacional, sin ninguna limitación más que las mínimas. O sea, dice, solamente las limitaciones son la moral, las buenas costumbres, el orden público, pero no hay una limitación respecto de si hay alguna condición educativa, propiamente educativa, que debería cumplir cualquier colegio. Y finalmente consagra y dice, los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos. Y el sentido de esa no es asegurar necesariamente, yo en el fondo miro un colegio y digo, bueno, aquí va a ir y aquí eso efectivamente se cumple, sino que tiene que ver con la capacidad de que los padres eduquen a sus hijos en un establecimiento que esté acorde con sus valores, con sus principios morales, filosóficos, religiosos, etc. Acá no me voy a extender mucho, igual ustedes más adelante a sus moderadores en las mesas ellos van a tener estas definiciones, pero solamente quiero decir que por un lado está la Constitución, pero también existen otras leyes, y en el caso específico de Chile, porque esto no sucede en todos los países, existen también las leyes orgánicas, que no están dentro de la Constitución, pero también tienen un quórum más alto, que es difícil de cambiar, etc. Y acá espero que todos hayan escuchado la Ley General de Educación, que vino a reemplazar a la LOCE, y si se fijan, en el artículo 2 tiene una definición de cuáles son los fines de la educación mucho más amplia de la que tenemos hoy día en la Constitución. Entonces, una pregunta que puede surgir es si es que queremos actualizar cuáles son los fines y los principios que debiesen regir la educación en Chile, o nos vamos a quedar con esa definición minimalista, por ejemplo, que está dentro de la Constitución, o si queremos poner aquí, bueno, cuáles son los ámbitos de desarrollo, si es que efectivamente va a estar enmarcado en la valoración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, etc. Entonces, eso lo pongo solamente para que sepan de que, aparte de la Constitución, hay otras leyes importantes que consagran estas cosas. La pregunta es si es que queremos incluirlos dentro del texto constitucional. Y por último, para ir cerrando, y esto puede sonar un poco árido, pero hay otro ámbito súper importante dentro de las constituciones y que generalmente uno no se maneja porque es un poco más de derecho o de ley, es que la justiciabilidad es la capacidad de exigir que se respete o el restablecimiento de un derecho que haya sido vulnerado o que alguien no esté respetando a través de un recurso de protección. ¿Qué es lo que pasa hoy día? El derecho a la educación, es decir, el número 10 del artículo 19 de la Constitución, no cuenta con un recurso de protección, pero la libertad de enseñanza sí. Por lo tanto, yo, por ejemplo, si yo quisiese abrir un colegio y no me lo permiten, yo puedo poner un recurso de protección para exigir mi derecho de abrir y mantener una escuela. Pero, por ejemplo, un estudiante no podría exigir directamente su acceso, denunciar una discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, estas cosas que uno, si no tiene este conocimiento previo, tal vez un poquito de derecho, no la sabe, esto también, en el fondo, lo que hace es, no solamente importa lo que nosotros escribimos, sino que también importa cómo vamos a hacer que esas cosas que nosotros escribimos se respeten, y hay muchos casos internacionales donde se ponen todos los derechos en la Constitución, pero finalmente si uno no pone mecanismos para garantizarlo o para hacerlos valer, pueden quedar en letra muerta. Entonces, estas cosas también son importantes cuando discutan sobre educación, si es que deberíamos incluir un mecanismo que permita garantizar su ejercicio. Y para cerrar de todo lo que les he comentado ahora, 3 cosas. ¿Qué es lo que debiésemos, cuál es la invitación para conversar hoy día? Lo primero es preguntarnos si es que hoy, en el Chile de hoy, está asegurado el derecho a la educación. Y en ese sentido, ¿cuál es nuestro diagnóstico respecto, por ejemplo, de los 4 principios que yo les presentaba? Si es que efectivamente en Chile está garantizado el acceso, la adaptabilidad, es decir, distintos proyectos, la calidad y la no discriminación. Y luego, en segundo lugar, bueno, dado el diagnóstico que tenemos, ¿cómo quisiésemos nosotros, cómo queremos que sea la educación chilena? ¿Y qué principios deberían regirla? ¿Cuáles son los grandes principios que nosotros queremos que estén respetados en todos los colegios? Y finalmente, si nosotros ya definimos eso, ¿cuál es el contenido de lo que a nosotros nos interesa resguardar? Bueno, ¿cómo vamos a asegurar que se cumplan esos principios? ¿Cuáles son los nudos críticos? Y hay 2 decisiones particularmente importantes. ¿Qué cosas debiesen ser parte del texto constitucional y cuáles nos parecen que pueden quedar a definición después en una ley ordinaria, etcétera? Pero ¿cuáles son entonces las que nosotros creemos que tienen que estar garantizadas dentro de la Constitución? Y además de eso, en el fondo decir, bueno, ¿y cómo vamos a asegurarnos de que ambos aspectos se respeten?
Eso, perdónenme si corrí un poco, pero la idea es respetar los tiempos y que ustedes tengan más tiempo para discutir en las mesas de profundización, pero creo que eso van a ser los nuevos críticos de lo que hoy día debiesen poder discutir en grupo. Eso. Muchas gracias.